Vamos a abrir por última vez en la serie, espero que no sea la última vez que abren este libro, Eclesiastés capítulo 12. Y vamos a mirar los versículos 9 al 14. Y ya podemos dejar descansar, a lo menos por un tiempo, esta carta o este libro del Antiguo Testamento. Verso 9 dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos eclesiastés. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Padre, tu palabra es terminante, fulminante, es clara. Ayúdanos a entenderla y a aplicarla en la forma de vida, porque tú eres Dios justo, juez, y también, Señor, un Dios de bondad y misericordia. Te pedimos tu bendición a la palabra de esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La respuesta de Dios es el título de este mensaje. Y bueno, estos son unos versículos fascinantes lo que tenemos acá adelante, si lo vieron con atención. Y resulta que en la historia de la humanidad, que hemos estado más o menos repasando durante estas charlas, encontramos las siguientes posturas en cuanto a Dios se refiere. En el huerto del Edén, en el capítulo 3 del Génesis, nos dicen las Escrituras que, parafraseando, o en fin, haciendo la conclusión de lo que nos relata el capítulo 3, la serpiente le dijo a nuestros padres: Dios es un mentiroso, Dios es un megalomaníaco, Dios es un egoísta, Dios es un dictador, así que ustedes, en realidad, Dios no quiere compartir esto con ustedes, pero ustedes pueden ser igual que Dios, pueden estar allí haciendo las cosas que Él hace, no dependiendo de Dios, y en fin, esa fue más o menos en términos generales, ¿no? Acá esto son un poco de exageraciones que estoy haciendo, pero es de romper lazos con Dios. En los Salmos, en el capítulo 14, verso 1, nos dice el necio en su corazón: no hay Dios. Así que tenemos lo que dice la serpiente en el huerto del Edén, tenemos ahora lo que nos dice el salmista, y ahora tenemos al escritor en el versículo 13 diciendo que el fin de todo el discurso es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Así que, mis queridos, no hay más nada que agregar. Tenemos esas tres declaraciones. Yo acá puedo cerrar la Biblia, bajarme del púlpito y decir: ya está todo el mensaje hecho, ustedes hagan lo que quieran. No voy a hacer eso, ¿no? Pero básicamente ahí termina todo el asunto. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Está más claro que el agua. Tenemos estas tres posturas en las Escrituras acerca de lo que sucede con el tema de Dios y la persona de Dios. La tesis del predicador comenzó en el capítulo 1, ¿se acuerdan? En el versículo 2, diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es pasajero, es ilusorio. Y entonces lo que va a hacer este hombre a través del libro, el predicador,
llámese Salomón, o otros que dicen que no es Salomón, es otro autor. Ya les dije que yo pienso que es Salomón, pero en fin, lo dejo abierto para que otro entre en la discusión acerca de la autoría del libro. Y bueno, en fin, este hombre va a desarrollar a través del libro la tesis, o como prueba la tesis de que todo es vanidad. Y va a llegar entonces al capítulo 12, verso 8, diciendo vanidad de vanidad, es decir, repetir la tesis del libro, es decir, la conclusión. Empezó diciendo, mi tesis es esta, que todo es vanidad, hace todo el desarrollo para probar la tesis y luego hace el resumen final. ¿A qué conclusión estoy llegando después de hacer todo el argumento? A que, lo que dije al principio, la tesis está probada, que todo en la vida, en todo lo que sucede debajo del sol, y esto es importante, debajo del sol, porque es un plano distinto a lo que sucede en el cielo, en la presencia de Dios, pero debajo del sol, en este mundo creado y caído, dice este hombre, acá todo es vanidad. En el versículo 8 terminaron las palabras del predicador. Por eso es que si ustedes hacen un poquito de memoria y se van, por ejemplo, a la introducción, a la primera exhortación que hice o exposición de toda esta serie, es que terminé justamente leyendo el verso 8 y no los versos que acabo de leer ahora. Y lo hice deliberadamente porque el autor de Eclesiastés termina todos sus consejos en el verso 8, no en el verso 14. Así que el hombre otra vez empieza y termina con su tesis en ese versículo. Noten ustedes la pregunta, bueno, pero ¿cómo sabemos esto? Bueno, si ustedes notan un poquito, en los versículos 9 y 10 van a notar que es otra persona la que está hablando ahora. Dice en el verso 9, y cuando más sabio fue el predicador. No dice, cuanto más sabio me hice, les fui dando más información, sino que ahora cambia la persona. Otra vez, el libro de Eclesiastés comienza diciendo, estas son las palabras del predicador, y entonces todo el libro habla de las palabras del predicador. Pero entonces ahora esta persona nos dice, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó esta persona. Y verso 10 dice, procuró el predicador hallar palabras agradables. Algunos no están de acuerdo con esa postura y sugieren que lo que hace acá el predicador es un giro gramático. Es decir, en vez de decir yo estoy escribiendo, es él escribió, se ubica en la tercera persona. Bueno, pero eso es especular. Francamente, el texto no nos da razones para hacer ese tipo de dicotomía, ¿no es cierto?, en la forma de explicarse el mismo autor. Así que da la impresión entonces que alguien, después de haber visto todo el libro de Eclesiastés, nos va a hacer un llamado ahora a los lectores o a los que escuchan el discurso para que hagamos una conclusión de todo esto. ¿Qué tenemos que hacer con lo que este señor nos ha dejado? Ahora, la importancia de estos versos es que nos dan la impresión o la intención final de todo el libro. Esto sería lo que llamaríamos, a ver, en la actualidad, un epílogo. La conclusión, las ideas finales. Es el atar todos los cabos y llegar a la conclusión final. Eso es un epílogo. En términos actuales. En aquel entonces no se usaba ese término, en el idioma aquel no existía ese concepto, pero hoy actualmente le llamaríamos a eso o lo identificamos como el epílogo. Es decir, ¿qué propósito al final? A ver, cuando nosotros hemos estado leyendo y analizando todo este libro a fondo, y la pregunta final para nosotros hoy en el siglo XXI, bueno, es ¿y qué propósito persigue este libro para nosotros los lectores? Y si vamos para atrás es, ¿qué propósito perseguía el predicador cuando decía estas cosas? Después de haber analizado que todo es vanidad, en lo que se hace debajo del sol, ¿qué es lo que quiere de la audiencia? ¿Qué es lo que quiere la Biblia de los lectores? ¿Qué es lo que hacemos nosotros con este libro? No es simplemente leerlo y decir, ya leí Eclesiastés. No, hay algo que tenemos que sacar. Y hay dos cosas importantes, a lo menos, que encontramos allí, en este epílogo, que nos hace un llamado.
Y es un llamado, número uno, fíjense en ustedes, a tomar en cuenta a Dios, al fin de cuentas. Dice en el versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este. El objetivo final de todo esto es, ¿qué es, señores del epílogo? Bueno, es teman a Dios, tengan en cuenta a Dios. La palabra que se utiliza acá, en la palabra hebrea, estuve haciendo un poco de investigación y usualmente, según el contexto en el que se aplica la palabra, hace énfasis a ciertas ideas, apunta a ciertos conceptos. A lo menos he encontrado, digo a lo menos, 5 énfasis cuando se usa esta palabra a través del Antiguo Testamento. Uno, otra vez no le voy a dar los pasajes bíblicos porque nos va a extender en la exposición ahora. Esto amerita más estudio, más investigación, que lo pueden hacer ustedes en casa. Pero uno de los aspectos es el emocional. Cuando dice temer a Dios, se apela a las emociones, el terror. Estamos hablando de un Dios soberano, justo, justiciero, un Dios que va, fíjense que al final en el verso 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. Así que, ojito, por eso dice, teman a Dios. Así que se apela al aspecto emocional del temor. Así que hay varios pasajes en la Biblia en donde se utiliza esta palabra, temor, la palabra hebrea, para apelar a esa emoción de miedo, de terror hacia la persona de Dios. El otro aspecto es el anticipo intelectual del mal o del juicio. Es cuando la persona siente temor a lo que va a venir. Ya no es solo la emoción, sino el conocimiento de lo que va a venir. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Uno tiene que ver quizás con el corazón, en términos bíblicos. El otro tiene que ver con el conocimiento mental. En otros casos se habla del estado de reverencia o de admiración. Cuando se habla del temor de Dios, por ejemplo, en el pueblo de Israel, no es que ellos vivan aterrados, temblando. El pagano sí, pero aquel que está en buenas condiciones delante de Dios es una persona que se acerca a Dios con reverencia, con respeto. Bueno, se utiliza también la misma palabra, que según el contexto en el que se está utilizando, nos damos cuenta si se refiere a este tipo de actitud, ¿no es cierto? Esa actitud de piedad y reverencia. A veces se habla de conducta. Cuando se habla de temores, tiene que ver con el andar en temor, andar, ¿no es cierto?, con cuidado, como por ejemplo se habla en el capítulo 5 de este libro, cuando vamos a presentar las ofrendas. Hay pasajes bíblicos que usan esta palabrita del temor de Dios para hacer énfasis en esto, y una más que he encontrado es la forma en que nosotros nos presentamos, o sea, la adoración religiosa, si se quiere, de adorar a Dios con temor, con respeto. La Biblia se enfatiza en estos conceptos, pero lo que me llama poderosamente la atención es que en este libro los 5 conceptos están incluidos. ¿Me siguen? ¿Los tengo conmigo? En otros pasajes bíblicos, cuando se usa la palabra temor, apunta a una de estas cosas. Pero cuando nos referimos o cuando venimos a este libro, encontramos que estas 5 clasificaciones están de alguna manera arribadas por parte de este predicador, de este individuo. O sea que cuando habla acá, cuando tenemos al final un llamado de temer a Dios, se trata de cubrir estos 5 aspectos. En definitiva decimos, bueno, pero a ver, ¿por qué el libro nos lleva a considerar todo esto acerca del temor de Dios? Porque lo que está hablando es de un mundo debajo del sol, en donde todo está arruinado y todo va mal. Y lo que está diciendo es que tenemos que temer a Dios en el amplio sentido de la palabra. Tenemos que consagrarnos y considerar a Dios en todos sus aspectos. En la vida de este mundo está el aspecto religioso, el aspecto de la conducta. Este hombre, cuando miraba la sociedad, veía fallas en todas partes, en todos estos aspectos.
en lo que tiene que ver con Dios había fallos en la sociedad. Y él lo que quiere ahora es que nosotros leamos este libro para ver lo que este hombre vio, el predicador, y que entonces nos volvamos como corresponde a ese Dios. Por eso tenemos un llamado acá a considerar a Dios como corresponde. ¿Se puede pensar en Dios? No como corresponde. Usted pregunta en la sociedad si la gente cree en Dios y va a escuchar a mucha gente diciendo: amén, yo creo en Dios. Nunca van a la iglesia, pero creen en Dios. Usted va a una universidad y ahí va a tener un nido de gente pensante que están a favor y en contra de la existencia de Dios. Ese es la nata, el intelecto de la sociedad. Y va a tener la variedad de posturas. Pero el hecho de que crean y tengan algún temor de un Dios bravo por allí afuera no significa que están aplicando este concepto de este llamado que encontramos en este pasaje bíblico. Los demonios creen en Dios, pero distan mucho de ser sirvientes, o siervos, mejor dicho. Sirvientes son en un sentido de la voluntad divina, pero no son siervos sometidos a la voluntad de Dios, sino que se han rebelado contra Él. Por lo tanto, debido a que entonces este hombre nos hace un llamado a considerar a Dios, nos hace también, consecuentemente a esto, un llamado a someternos a su palabra. Noten que la conjunción y allí dice: teme a Dios y, no se apuren, ese y es importante, no es opcional. No es teme a Dios y quizás considera a ver si te sometes o no te sometes a sus consejos, a sus mandamientos. No, Señor. Dice: teme a Dios y entonces haz esto. Se complementan las dos cosas. Si nosotros decimos que tememos a Dios, la consecuencia de ese temor es que vamos a guardar sus mandamientos. En la actualidad se divorcia el temor a Dios de la obediencia a Dios. Que una cosa es temer a Dios y otra cosa es obedecerle. No, discúlpenme, pero usted va a encontrar a través de toda la Biblia que el temor a Dios se demuestra sometiéndonos y obedeciendo sus pautas. Y si una persona obedece la palabra de Dios es porque tiene temor de Dios, en todo sentido, como ya he indicado. Así que son dos conceptos que están pegados. Por eso es que a través de la Biblia, Proverbios, por ejemplo, capítulo 16, dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Así que, ¿por qué la persona le esquiva al mal? Bueno, porque tiene temor de Dios. ¿De qué manera esquivamos al mal? Bueno, obedeciendo la palabra de Dios que nos dice cómo tenemos que caminar. ¿Cuál es el patrón de conducta que debemos llevar a cabo en la vida cristiana? Ustedes se leen todo el Nuevo Testamento y una de las características que tiene el Nuevo Testamento, después de hablarnos de la salvación en Cristo, es que se nos hace un llamado constante, casi hasta la monotonía, de mirar cómo andamos, de considerar la conducta como cristianos. Pablo nos dice: os ruego que ya no andéis como los otros gentiles. Nos dice: quiero que anden de esta manera. Así que, y eso es una constante que prácticamente en todas las cartas pastorales. Y ojo, los evangelios también, tenemos un llamado a venir a la cruz, pero también un llamado a considerar cómo vivimos. Hoy existe una teología en la que se quiere divorciar lo que es la salvación con la ética cristiana. Y eso no puede ser. Y hoy, a mí me van a perdonar, pero la iglesia de hoy, ya vamos a hablar un poco acerca de lo que es un testigo de Cristo, y hoy acá la iglesia, pero está haciendo desastres con esto. La ética cristiana hoy es un verdadero desastre. A muchos ni saben lo que quiere decir la palabra ética, para empezar, ¿no es cierto? Así que, cuidado con esto. Tenemos un llamado, entonces, a considerar a Dios y un llamado a someternos a sus palabras. Muchos estiman que este libro no debe formar parte del canon. ¿Entienden el canon? El canon es la regla de autoridad
que tenemos nosotros, que es considerado, digamos, en materia espiritual. Así que lo que tenemos nosotros como la Biblia, todos estos libros, a eso se lo ha cerrado como el canon. Nuestra autoridad, nuestra regla en materia espiritual es estos libros que tenemos en la Biblia. Existen otros libros en la tradición que están ligados al Antiguo Testamento y otros al Nuevo Testamento, libros que se le llaman deuterocanónicos, por allá en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se le dicen apócrifos, libros pseudoepigráficos, sería escritura dudosa o falsa, y que se ha cuestionado a través de los siglos si deben ser o no incluidos, o si deben ser considerados como regla autoritativa en materia espiritual. Y se ha llegado a la conclusión de que no, que esos libros deben ser marginados, deben ser dejados a un lado. Tienen un valor histórico, un valor informativo, no digo que no se deban leer, pero no son históricamente correctos, teológicamente correctos, son libros que tienen errores, y es por eso que no han sido incluidos en el canon. Eso es algo muy sintético lo que estoy diciendo ahora, pero bueno, en fin, muchos estiman en el día de hoy y estimaron en el pasado que este libro no debía formar parte del canon de las Escrituras, que no tiene autoridad en materia de fe. Por lo tanto, entonces lo dejaron afuera. Y lo que tenemos entonces en este libro no es un libro de autoridad bíblica, sino que son consejos sabios de hombres del pasado. ¿Cómo ser este hombre? Un hombre sabio, un hombre, qué sé yo, que había estudiado cómo era la sociedad de su tiempo y entonces dejó consejos de cómo tenemos que hacerle frente a la vida y a la sociedad debajo del sol. Hoy tenemos mucha gente que da muy buenos consejos acerca de cómo hacerle frente a la vida. Pero eso no quiere decir que tengan autoridad bíblica o que son inspirados por Dios. ¿Me van? ¿Los tengo? Esto es importante lo que estoy diciendo porque les voy a mostrar, quiero probar algo en esta tesis. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, hace 2000 años atrás, en la segunda carta, capítulo 3, verso 16, todas las escrituras son inspiradas por Dios y útiles para redarguir, para corregir, etc. ¿No es cierto? Instruir en justicia. Así que Pablo dice que considera a Timoteo las escrituras todas, es inclusiva esa declaración, porque tienen la utilidad para formar y preparar el carácter del cristiano. Así que ese es el consejo de este hombre. Ahora, el Nuevo Testamento en los días de Pablo todavía no estaba cerrado. Está en formación. En términos técnicos, el canon del Nuevo Testamento todavía no se había cerrado. Pablo todavía sigue escribiendo, eventualmente se cerraron los libros que se han de incluir en el canon. Entonces, el Antiguo Testamento ya sí estaba cerrado. Y Pablo nos preguntamos a qué se refiere cuando le dice a Timoteo todas las escrituras son inspiradas por Dios. Obviamente, por un asunto, un factor histórico, nos lleva a la conclusión de que se refiere al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no está cerrado. Le está diciendo a Timoteo, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento circulante en ese momento, dice toda esa escritura es palabra inspirada por Dios. El libro de Eclesiastés es muy interesante históricamente porque fue un libro tremendamente debatido por la escuela judía, no cristiana, en el campo de la teología. Y hubo unos debates tremendos porque muchos judíos decían que había contradicciones dentro, esto es información general que les doy, pero que apoya mi tesis. Discusiones tremendas acerca de errores que encontraban dentro del libro de Eclesiastés. Yo traté de analizar algunos de esos errores y honestamente vi que hay cierta explicación a los errores, mejor dicho, a las contradicciones que veían algunos errores y que, en fin, con esas explicaciones se pueden diluir esos errores o esas complicaciones. Pero entonces la conclusión a la que llegaron a los judíos es que aunque discutían acerca de algunas contradicciones en el libro, sin embargo no negaron su canonicidad
en la Biblia hebrea. ¿Me entienden? Otra vez, quiero la atención de ustedes. Ellos discutieron acerca de algunos problemas que encontraban, problemas internos, en el libro de Eclesiastés, pero nunca dudaron, nunca cuestionaron, nunca quitaron del canon hebreo el libro de Eclesiastés. Al contrario, era incluido uno de los libros de la Biblia hebrea. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si Pablo le está diciendo, la Biblia que utilizaba el apóstol Pablo, probablemente la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego. Ustedes ven que a medida que leemos a Pablo, él cita muchas veces el Antiguo Testamento. Y entonces la Biblia que él utilizaba incluía como canon el libro de Eclesiastés. Vale decir que cuando Pablo le dice a Timoteo, todas las escrituras son inspiradas por Dios, quiere decir que el libro de Eclesiastés es un libro inspirado. Y si bien es cierto entonces que el escritor el predicador nos está hablando, y luego este otro individuo que cierra el libro con este epílogo, si está en el canon, y si hemos de aceptar la doctrina del canon y la inspiración, quiere decir que en última instancia lo que tenemos en el libro de Eclesiastés es palabra de Dios, no palabra de un hombre, no la opinión de un ser humano. En última instancia, por inspiración, es Dios el que nos está hablando a nosotros. Y cuando este Señor nos está haciendo el llamado aquí, que el fin de todo el discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos, no es la opinión del que hace el epílogo, sino que es la palabra de Dios que nos está mandando a hacer esto por inspiración. Nos dice Dios en su palabra, teme a Dios y guarda mi palabra. Y sé esto porque Pablo me dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios. Este libro está incluido en el canon hebreo al cual hace referencia el apóstol Pablo. Yo sé que Pablo es un hombre que ha sido inspirado por Dios. La Biblia, el Nuevo Testamento me lo dice. Por lo tanto, lo que está diciendo Pablo es inspirado. Y si él me está diciendo inspirado por Dios, que todo el Antiguo Testamento es inspirado por Dios y Eclesiastés está incluido en ese canon, quiere decir entonces que estas palabras que encontramos aquí es Dios por inspiración llamándonos a nosotros a tomar en cuenta esto en medio de la sociedad o en medio de este mundo debajo del sol. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Espero que sí, espero que no los haya perdido. Ahora van a ver por qué esto es importante lo que estoy diciendo. Este señor que escribe el epílogo dice en el verso 3 entonces, el fin de todo el discurso, que es todo el libro de Eclesiastés, es este. No es el verso 8 entonces. El fin del discurso no es en este libro el verso 8, es el fin del discurso del predicador. Pero todavía el escritor el que suma este epílogo, ese es el fin del discurso, este es el objetivo y el verso 3 es la médula del asunto. Ahí es donde nos quiere llevar el libro de Eclesiastés. Esto es algo muy interesante. Acá la palabra discurso, en hebreo es la palabra dabar, que se traduce en español como palabra. Por cierto, esta es la palabrita que luego escriben en la traducción del hebreo al griego. Esta palabra dabar se traduce como logos. En nuestro lenguaje español se traduce como verbo. La palabra verbo aparece, o logos, en Juan capítulo 1, verso 1. ¿Se acuerdan que dice en el principio era el verbo? La palabra es logos. En el principio era el logos. Y el logos era con Dios. Y el logos era Dios. Esa palabra logos es exactamente esta palabra dabar en hebreo. En este caso es un poquito distinto porque en este caso no es un verbo, es un sustantivo. Ahora les voy a decir la diferencia. La palabra al principio en el libro del Génesis se nos dice que Dios por la palabra hizo o creó al mundo.
Habló Dios y fue hecho. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 1. Esa palabra, se utiliza allí la palabra dabar, que es la que aparece en Juan capítulo 1, verso 1. Esta palabra dabar, sin embargo, no es el verbo dabar, no es el verbo, la palabra, el verbo. En este caso es un sustantivo. Y la razón de por qué hago este énfasis es porque el sustantivo apunta entonces a las propiedades que tiene esa palabra. ¿Cuáles son las propiedades que tiene este discurso? ¿Qué tipo de discurso es este? Cuando dice el fin de todo el discurso, el fin de toda la palabra. Bueno, ¿qué cualidades tiene ese discurso, esa palabra? Y eso es lo que quiero que veamos ahora, en los minutos que nos quedan, para que veamos qué tipo de discurso, cuáles son las cualidades de esa palabra, de ese discurso que nos deja al final el libro de Eclesiastés y especialmente en este epílogo. Número 1, es palabra de instrucción. Versículo 9, cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. ¿Qué tipo de palabra es este discurso? Es palabra de instrucción. No es, cuando nosotros miramos el libro de Eclesiastés, decimos, pero este es un pesimista tremendo. Leer este libro es amargarle la vida a uno. Habla de que todo es vanidad, todo es pasajero, nos vamos a morir. Aprovecha el tiempo ahora porque se te está acabando el piolín, viejo. Cómete los asados con gozo, con los tuyos, disfruta a la mujer de tu juventud. Muchachos, disfruten, pero miren que se les acaba. Parece que uno lee el libro y dice, pero este hombre, al fin y al cabo, hay alguna nota positiva. Pero el asunto es que el objetivo final, entonces, no es para desanimar o atormentarnos de que nos vayamos nosotros después de este libro y decir, pero la vida no vale un pepino, al fin y al cabo, no vale la pena. Mejor nos suicidamos y terminamos con todo esto. No, señor. El propósito final es una palabra de instrucción, una palabra para enseñar. Noten ustedes que nos dice, uno es palabra para ser escuchada. Dice allí, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar. Acá la palabra esta en hebreo es sopesar. Es una palabra para ser sopesada o pesada, considerada, analizada. Es decir, es una palabra para ponerle atención, para medir, ¿no es cierto?, las connotaciones de esa palabra, de ese discurso del predicador. Para eso nos enseñaron. Es una palabra para ser escuchada. Número 2, es una palabra para ser escudriñada. En otras palabras, es una palabra para dedicarse al estudio de ella. No para amargarte, sino para hacerte pensar, para levantarte a considerar. Este señor nos dice a través del libro de Eclesiastés que buscó sabiduría, dedicó tiempo al estudio. Fue un hombre altamente disciplinado. No fue un loco que se sentó a filosofar y a hacer conclusiones personales. No, nos advierte constantemente, señores, yo soy testigo de que esto sucede en la sociedad. Lo he visto, lo he estudiado, lo he analizado y estoy trayendo las consecuencias de mi estudio, las conclusiones de mi consideración. Y lo que nos dejó todo este libro es para que nosotros nos sentemos a pensar y a evaluar y a considerar. Número 1, palabra de instrucción. Número 2, verso 10, es palabra agradable. Noten que dice en el versículo 10, procuró este hombre. ¿Qué quiere decir procurar? Es un hombre que buscó la manera. Fue su deseo. Tuvo esa tenacidad de llegar a un propósito, a un resultado. Pero noten que procuró, dice, el predicador hallar palabras agradables. Claro, uno dice, a ver, palabras agradables, son agradables. Porque después nos dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Yo no sé qué tiene de agradable cuando le meten un punzón a uno en el costado, ¿no es cierto? Pero este hombre dice palabras, buscó palabras que sean agradables. No son agradables como las palabras que muchas veces buscan los hombres.
Si nosotros nos vamos un poquito a segunda de Timoteo, a ver, en el capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo, esto ya es mucho tiempo después, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco delante de ellos, verso 2, que prediques la palabra. Y entonces en la predicación dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Todo eso son la forma en que ha de manejar la palabra de Dios. Dice este hombre, dice, predica la palabra haciendo estas cosas. ¿Por qué esta urgencia? ¿Por qué este llamado diligente de parte de Pablo a Timoteo? Dice verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las háburas. Tú, en cambio, sé sobrio, dice más adelante, cumple tu ministerio. Así que noten ustedes que el apóstol Pablo está indicando un momento en que la gente se va a amontonar y va a buscar palabra que les agrade. Palabra agradable, pero la palabra agradable para ellos, es decir, que la gente va a ir a los templos a escuchar lo que, en fin, satisfaga sus almas, no lo que necesita el alma, sino lo que ellos creen que satisface el alma. Y entonces va a suceder este mercado de demandas y ofertas. Dice que al ver la situación van a aparecer maestros que le van a dar lo que ellos están buscando. Se van a acumular, se van a amontonar maestros que van a ser, según sus propias concupiscencias, van a enseñarle a la gente. Y lo que van a ir es terminando en el error. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Sí, miren si era vivo este hombre, ¿eh? Se la sabía toda Pablo. Bueno, en nuestro siglo, ya 2000 años después, eso es lo que sucede. Algunos me preguntan, pero a ver, pastor, ¿cómo puede ser? Yo a veces escucho a algunos predicadores que dicen unos disparates tremendos y en lugar de vaciar las iglesias las llenan. ¿Cómo puede ser que las iglesias de estos mentirosos y sinvergüenzas, falsos apóstoles, demonios, con mayúscula? Algunos me van a decir, me dicen, no hay que juzgar para no ser juzgado. Well, you know what? Son demonios. Y tiene que estar con mayúsculas y subrayado. Demonios. Que no hablan de Cristo, de la salvación, hablan de cualquier cosa. Y las iglesias se llenan. ¿Cómo es posible que las iglesias hoy estén, las iglesias pastoreadas por demonios, por farsantes, falsos apóstoles, se llenen? Bueno, mi querido, es lo que le dijo Pablo a Timoteo, que va a haber gente que se va a amontonar para escuchar a estos falsos exponentes. Entonces no nos tiene que asombrar este asunto. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ¿sabes una cosa? No prediques lo que a la gente le agrada escuchar. Predica la palabra, y por eso dice en esta forma, exhorta, reprende, etcétera, ¿no es cierto? Dale afuera, a tiempo y fuera de tiempo. Tienes que predicar con fidelidad la palabra. Y si ustedes miran en contexto, Pablo habla la palabra que retenga lo que él ha recibido, la palabra que Pablo le ha enseñado. Hoy la gente entonces escucha lo que a ellos le agrada. Cuando vamos a este pasaje otra vez de Eclesiastés y nos habla de palabra agradable, no tiene nada que ver con lo que hoy la gente quiere escuchar. Es diferente el concepto de agradable en este pasaje a lo que la gente quería escuchar en el caso de lo que menciona el apóstol Pablo. La palabra es, la pregunta es, ¿por qué es agradable esta palabra? Bueno, fíjense, número 1, es palabra recta. Verso 10, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente. ¿Por qué es agradable? No porque a mí me gusta lo que dice, sino porque es palabra derecha, es palabra cortante. Cuando este hombre describe
lo que sucede debajo del sol, pero le dan el clavo con el asunto. Tal es así que cuando nosotros leemos Eclesiastés y lo analizamos, decimos, pero parece que este hombre hubiese vivido en mi tiempo, en el siglo XXI, y estuviese describiendo la dinámica de nuestra sociedad. ¿O no? Es tremendo. ¿Por qué? Porque la palabra, cuando habla lo que es recto, lo que es correcto. Acá la palabra es, en el original, acá se usa la palabra recta, pero es la palabra original, el hebreo es correcta. Una palabra que no está torcida, no está arreglada, no está minada, que se ajuste al capricho y el deseo de la audiencia. No, Señor. Cuando Dios habla con rectitud en su palabra. Eclesiastés nos habla con rectitud acerca de lo que es este mundo sin Cristo. No solamente es palabra recta, o sea, es agradable por ser palabra recta, pero dice el verso 10, porque es palabra cierta. Dice allí palabras de verdad. Dios no miente. Si creemos en la inspiración y creemos que Dios por alguna razón escogió este libro para formar parte del canon, quiere decir que todo lo que dice el libro de Eclesiastés, en cuanto a el objetivo que persigue Dios de eso, es cierto. Cuando tenemos un llamado aquí a someternos o temer a Dios y guardar sus mandamientos, es palabra cierta. Hay que tomar nota de esto, mi querido hermano. Cuando el escritor dice todo es vanidad en la vida, es cierto. Uno puede decir, no, pero este es un pesimista, eso no es cierto, la vida es linda, la vida es para pasarla fenómeno, no seas chambón, divertite, tomá, salí con las chicas y tirá la vida por la ventana. No, eso es falso. Esto que dice este hombre, eso es cierto, eso es palabra de Dios. No las palabras del predicador, pero el libro en sí ha sido escogido. Dios dirigió a este hombre para dejarnos consejos que Dios autorizó para que nosotros reflexionemos en lo que es el mundo en donde nosotros estamos viviendo. El que teme a Dios y guarda su palabra, se agrada en la rectitud y en la veracidad de la palabra de Dios. Yo francamente no puedo entender hoy, como pastor y como cristiano común y corriente, cómo hoy hay personas que se dicen ser cristianos y que se agradan de los disparates que se predican desde el púlpito en la actualidad. Y mucha gente sabe que lo que se está predicando es falso. Hay un montón de gente que duda. Mira, hay gente que me escribe y me dicen, pastor, yo sé que lo que me están predicando en la iglesia está mal. Pero ¿y usted qué hace ahí adentro? ¿Me quiere explicar? Sabe que domingo a domingo le están enseñando algo que no es bíblico, que no es corroborable, que no es recto, está torcido y que me lleva a una confusión tremenda. Pero ¿qué es lo que está haciendo en ese lugar? Tenga temor de Dios y guarde su santa palabra, no el disparate que nos enseñan en la actualidad. Número 1 es palabra de instrucción. Número 2 es palabra agradable. Número 3 y final es palabra penetrante. Verso 11 dice, la palabra de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Sí, lo que se nos enseña del consejo de Dios no es para que te vayas contento, sino para que te vayas con un clavo metido al costado. Al hombre natural no le gusta escuchar lo que Dios tiene que decir. A Eva no le gustó lo que Dios decía. Por eso optó por lo que dijo la serpiente. Cuando el necio dice en su corazón no hay Dios, si usted sigue leyendo después el verso 11 en adelante, va a ver que está vinculado a la conducta del necio. No le interesa lo que tiene que decir de Dios. Él prefiere su conducta. Él tiene su propia filosofía de la vida. Nosotros no nos cae bien cuando Dios nos habla. Toda esta gente que usted agarra y le dice, pero no, mire que la Biblia no dice eso, usted está interpretando mal las cosas, se ofenden, se enojan.
En lugar de decir, deme unos días para meditar, ¿sabe? Por las dudas, déjeme pensar en esto. No, inmediatamente se ponen a la defensiva y se le tiran encima a uno y van a defender a capa y espada el error en el que están metidos. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es un clavo hincado en el costado. Al hombre no le gusta lo que tiene que decir Dios. Dios siempre fue rebelde a la palabra de Dios, siempre fue rebelde a la voluntad de Dios. Y sigue siendo y lo será hasta el tiempo final rebelde a la voluntad y soberanía de Dios. Es muy triste ver, honestamente, cristianos que a veces son rebeldes a la palabra de Dios. Y cuando escuchan al predicador, incluso este servidor, diciendo, hermano querido, no hagas más eso, haz esto. Sentimos escalofrío, ¿no? Nos pasa un sudor por la parte de atrás de la espalda. Bueno, ese es el efecto que produce la palabra de Dios. En Hebreos, capítulo 4, versículo 12, miren qué interesante, ya estamos acá en el Nuevo Testamento, nos dice el escritor sagrado, porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, hablando de clavos hincados, imagínense en una espada, y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra entonces es una palabra que penetra el alma, es una palabra que discierne y es una palabra que amonesta. Esos son los tres aspectos del discurso de la palabra, las cualidades que tiene esto que encontramos aquí de esta palabra dabar o discurso en el libro de Eclesiastés. Para terminar, ¿se ve a Cristo en todo este mensaje? Esta es una pregunta teológica importante. ¿Vemos a Cristo en algún lugar en esto? No directamente, es decir, no se menciona al Mesías para nada en ningún lugar del libro. Francamente, yo lo he leído un montón de veces, honestamente, y no encuentro una mención al Mesías directamente. Pero, sin embargo, concluyo que sí, indirectamente, por la inspiración general de las Escrituras. Tal vez no está en la mente del autor, pero sí en la mente divina. Porque el Evangelio, otra vez, nos habla de la palabra de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y esa palabra de Dios que fue soplada o administrada a los hombres para orientarnos, el propósito, nos dice Pablo, de esa inspiración en el Antiguo Testamento fue para guiarnos. Pablo dice, fue nuestro tutor, nuestro ayo a Cristo. Por eso Juan, cuando introduce a Jesucristo en su Evangelio, nos dice Juan, en el principio, o he aquí el verbo que en el principio era con Dios, y era Dios. Y más adelante dice que ese verbo se hizo carne y andó entre nosotros. Y es ese verbo que eventualmente, que vino a este mundo, fue a la cruz para ser la puerta de salida, para ser el rescate de esta sociedad que debajo del sol está perdida y está arruinada, como lo describe el escritor de Eclesiastés. O sea que Eclesiastés nos hace un análisis del fracaso de la sociedad humana, queriendo construir un mundo sin Dios. Por eso he titulado esto el fracaso de la sociedad humana, ¿no es cierto? El desastre de este experimento social. Y Dios entonces nos envía su palabra. Primero, vuelvo a insistir, en el Nuevo Testamento para guiarnos, y luego nos dirige a la misma palabra que asumió forma humana, para que en él encontremos la puerta de salvación, la única vía de esperanza, el único medio de rescate divino de parte de nuestras almas que están debajo de este sol, sufriendo todas estas penurias, estas penalidades. Y de esa manera podamos entrar en esas mansiones eternas que Dios tiene preparado para nosotros.
el fin del discurso no es que el mundo es vanidad. El fin del discurso es que todavía, siendo todo vanidad, hay esperanza para ese hombre fracasado. Y la esperanza está en el Dios, que no es vano, sino un Dios que está dispuesto a salvarnos a través ahora de su bendito Hijo Jesucristo. Considera a Dios y guarda su palabra. Y esa palabra un día se hizo carne para que tú seas rescatado y puedas vivir eternamente, ya no con una mente optimista de lo que sucede en este mundo y en esta sociedad, sino que vivas con un corazón palpitante y lleno de regocijo, porque hemos sido rescatados en los méritos de Cristo para salvación y vida eterna. Podemos decir amén a las palabras del predicador y podemos decir amén también a las palabras del que escribió el epílogo. Y hoy podemos decir amén a la salvación que te ofrece Cristo Jesús. Quiera Dios entonces que al haber visto a través de este libro la situación de la sociedad humana y el fracaso de esa sociedad que quiso desligarse de Dios, que nosotros ahora podamos ver la luz del Evangelio llamándonos a la bendita palabra de Dios hecha carne, que es Jesucristo, que dio su vida por ti y por mí para liberarnos de este fracaso y entonces hacernos victoriosos en Cristo Jesús, a quien sea la gloria desde ahora y para siempre jamás. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este fascinante viaje a través de ese libro que muchas veces es abandonado, quizás porque es difícil o quizás porque no sabemos cómo encararlo, pero que nos despierta la realidad de un experimento fracasado, el construir una sociedad humana sin Dios. ¿Y qué cosa? Porque en lugar de abandonarnos, bien digo, lo que hiciste es visitarnos en Cristo Jesús para salvarnos de ese desastre e introducirnos a tu reino. Señor, ¿qué podemos hacer para compensar lo que hiciste a nuestro favor? ¿Qué es lo que podemos hacer? Absolutamente nada. Tú lo hiciste todo, Señor, por nosotros. Ayúdanos a que ahora vivamos con corazones agradecidos, caminando según tu voluntad. Y si algunos no te conocen, si algunos están debajo de este sol, en este mundo y en esta sociedad confundida y arruinada, sin Cristo, que tú puedas brillar en su alma y traerlos a los pies del bendito Salvador para que le otorgue, Señor, salvación y vida eterna. Así que, Señor, te imploramos por las almas que todavía no han sido salvadas. Así que gracias, Señor, por tu palabra y gracias por Jesucristo. Oramos para tu gloria y para tu honra. Amén.